Hola de nuevo. Pues nada, hoy en este momento estoy aquí no para hablaros del tema del GON, no. Esta vez es para hablaros del tema de las abejas, ¿vale? De las abejas y de rebote de las avispas. Porque mira, me he encontrado con un aviso, una persona que comentaba que tenía problema con las abejas y que tenía como una invasión de abejas y que estaba pues bastante asustada, ¿no? Asustada en el sentido de que en la entrada, en las vigas estas típicas que se reutilizan para jardinería, esas vigas que son las que son para las vías de tren, sabéis que tienen una carencia, tienen un tiempo. Cuando pasa ese tiempo, esas vigas se retiran, se ponen otras, se sustituyen. Ahora últimamente ya ponen muchas veces ya de cemento, etc., ¿no? Pero antiguamente eran todas de madera y se iban cambiando, ¿no? Entonces, esas vigas se han utilizado en el mundo de la jardinería. ¿Y qué pasa? Que esas vigas tienen agujeros donde había habido, digamos, los anclajes y demás, y esos agujeros pues quedan expuestos, abiertos y expuestos. Y claro, evidentemente, pues se hacen bancales, se hacen cositas, y sobre todo para entradas de casa, ¿no? Jardineras, etc. Y bueno, hubo una persona que se puso en contacto conmigo para decirme, oye, que tengo una invasión, me parece que tengo muchas abejas, a ver si voy a tener un nido. Bueno, y esta mañana, pues, bueno, al mediodía, a las 4 de la tarde, he ido a observar y a ver realmente qué es lo que tenía, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis la imagen, ¿vale? Aquí la pongo, pam, pam, aquí. Y de esa manera podéis ver. Ahora tengo los perritos de aquí al lado dando, como siempre. Os pido perdón, ¿no? Por la mala escucha que puede dar, ¿no? El hecho de que estén ladrando. Están solitos todo el día y, lógicamente, pues pasa eso. Bueno, pues vamos al grano. ¿Qué pasa? Que yo llego allá y lo primero que veo es un movimiento, ¿vale? Rápidamente me doy cuenta de que no son abejas. Lo segundo que miro, porque se parece, pero no son, es que son avispas muy grandes, oscuras, negras, pero son avispas, podríamos decir, solitarias, con lo cual no hay problema. Bueno, de momento ya le digo a ella que tiene una buena noticia, es que no se va a tener que hacer una intervención dolorosa, ¿vale? Dolorosa quiere decir de abrir, levantar el suelo, ir a buscar el nido, ¿vale? O sea, perfecto. Por otro lado, observamos y entonces les informo de lo que tienen que hacer, ¿vale? También me pongo delante, ella ve que realmente no hay peligro y le comento lo que tiene que hacer. Lo único que hacen esas avispas es venir a esos agujeros e ir a buscar la viruta, el serrín, porque evidentemente las vigas se van deshaciendo por dentro. Y entonces lo que van buscando es material para construir, para ayudar, ¿vale? Ya está. Dicho esto, de repente ella me comenta que lo había comentado en el trabajo y que de repente una compañera le dice, pues mira, qué casualidad, oye, a mí también me han salido avispas de estas o abejas, y me enseña esta otra foto. ¿La veis? Y ella me dice, pero bueno, no hay problema, porque llamó al ayuntamiento, se puso en contacto con los técnicos y le vienen esta tarde a eliminar y que no tendrá problema. Claro, yo miro, si miráis bien, os daréis cuenta y hago porque es peligroso y peliagudo. Si os fijáis bien, son avispas asiáticas. ¿Y qué es esto? Una agrupación de avispas que están se han cogido al techo, ¿vale? ¿Qué hay? Aproximadamente igual hay entre 50 a 80 avispas, ¿vale? Que están ya intentando crear un nido. Claro, por las fechas que estamos, este nido que van a hacer es un nido secundario. ¿Qué quiere decir? Que cerca hay un nido primario, que la reina ha venido, ha marcado, ha puesto sus feromonas y ha indicado a las obreras de que hagan ese nido secundario.
Vale, los iluminados, no voy a decir qué ayuntamiento, ni voy a decir nada, ni la empresa que se dedica a esto, ¿vale? Está claro que la empresa no entiende de avispa asiática para nada, porque si ves esto, no se te ocurra nunca tocarlo, ¿vale? Porque esto es un inicio de secundario. ¿Qué quiere decir? Que tienen que construir, Si tú les cortas el ritmo de construcción, matas todas las que se quedan esa noche, porque venían por la tarde a matarlas, ¿vale? Si matas esas, lo único que vas a conseguir es que vengan más a volver a iniciar el secundario, ¿vale? Y con el peligro, si tienes suerte te lo van a volver a hacer a un palmo de donde las has matado. Si tienes mala suerte, digo suerte, que te vengan y se te pongan a un palmo, porque de esa manera lo ves, lo detectas, ¿vale? Lo malo es que en vez de ponerse a un palmo, busquen otra ubicación, se coloquen en otro lado y que no lo veas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que por las fechas que estamos, estos señores cogen y se van de vacaciones. Se van 20 días o 30 días, ¿vale? Ellos han eliminado el nido porque han venido los técnicos, estos tan iluminados, tan listos, que saben tanto de avispa asiática, que están haciendo una intervención cuando no deberían de hacerla, sino decir, cuidado, tienen que construir, tiene que tener un tamaño, y cuando tenga un tamaño y venga la reina del nido primario al secundario y se instale, será el momento de actuar. Si actúas antes, lo único que vas a conseguir es que cambien de ubicación, si tienes suerte a un palmo, con lo cual vas a poder verlo, ¿vale? Y si tienes mala suerte, se te van a poner en otro lado. ¿En otro lado qué quiere decir? Que bueno, si tienes una caseta de perro abandonada, pues a lo mejor entran ahí. Y a lo mejor tú no vas por ahí en un mes o en 2. ¿Y qué pasa? Pues que cuando te vayas a dar cuenta, habrá un nido de nido de avispa asiática secundario gigante que te van a atacar. Y tú acabas en el CAP, si no en la Morgan, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un problema muy grave, aquí en Cataluña. Yo no sé en el resto de España, pero aquí en Cataluña tenemos un problema muy grave, que es que hay mucha empresa de plagas que no tienen ni idea de cómo funciona la avispa asiática y que están haciendo intervenciones cuando no deberían de hacerlas, ¿vale? Tendrían que estudiar un poco más cómo funcionan para poder hacer las cosas bien. Estoy un poco cansado de que me llamen al cabo de tiempo, porque hay veces que ha pasado, ¿vale?, que han intervenido, entonces han tenido la suerte que a un palmo se les ha vuelto a poner al día siguiente, o a los 2 días, o a la semana, y dicen, oye, pero si me las mataron, las exterminaron, y vuelven a estar aquí. ¿Por qué vuelven a estar aquí? Bueno, porque están reiniciando el nido. Y si vuelven a hacer otra operación, vuelven a matarlas, vuelven a insistir. Y se ha dado casos que después de la tercera intervención de matar todas las que vienen a edificar el nido secundario, se han encontrado los pobres, los dueños de la casa, que no podían entrar en casa. ¿Sabes por qué? Porque, claro, cada vez había más movimiento de avispas y más agresivas. Porque parece como si fueran inteligentes. Tú me estás tocando la casa, yo te busco. ¿Quién es el que me está rompiendo? ¿Quién me mata a las hijas? ¿Y quién a las hermanas? ¿Y quién me está destrozando el tema? ¿Vale? Súper peligroso, súper peligroso. Estamos jugando con fuego, ¿vale? Entonces, no voy a decir nada, pero a mí uno de plagas me llegó a decir que claro, que yo me moría de éxito, de controlar la plaga, porque claro, como controlo la plaga y no hay nidos, yo no facturo, ¿vale? En cambio ellos hacen, digamos, el trampeo, pero no lo hacen bien y hay muchos nidos. ¡Clic, clic, 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 clic! ¿Qué les interesa? ¡Clic, clic! ¡Nidos, nidos! Ahí estamos. O sea que los que sabemos, los que hemos sido capaces de mantenerle el pulso a la avispa asiática, acabamos cansados, acabamos que nos vamos, ¿vale? Y os quedáis al final con la gente que únicamente está para sacar dinero y beneficio. Yo evidentemente le he dicho a esta señora, habla con tu amiga y dile
que no le hagan la intervención. Que si le hacen la intervención va a tener un problema, y gordo. Que se acuerde de mí cuando se le complique la cosa, que me llame y yo la informo, la asesoro, le digo el qué. Porque lo que está claro es que el que viene esta tarde a hacer una intervención de eso, de una agrupación que van a empezar un nido de secundario, ese tío no tiene ni idea. Eso sí, le van a cobrar, ¿vale? Pues nada, aquí os he dejado el documento y yo ya lo he comentado unas cuantas veces, que se ha acabado el parné. Oye, ahí os quedáis, a partir de ahora os lo vais a comer con papas, ¿vale? Porque lo que está claro es que cada vez vamos a tener más presencia de la avispa asiática y posiblemente vamos a tener gente atacada, gente en el hospital y gente en la morgue, ¿vale? Y luego, ¿quién será el responsable? ¿Quién será el responsable de hacer mal las cosas? ¿Los ayuntamientos? ¿Las empresas de plagas? ¿Quién? ¿Quién es el responsable? Hasta pronto.